y egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestra Yolanda, bienvenida, magistrada, un gusto tenerla, y una mujer joven, activa y muy exitosa y con mucho empuje para las mujeres en Michoacán. Bienvenida, magistrada, le otorgo el uso de la voz. Muchas gracias, Garinzi, por tan amable presentación. Muchas gracias a todas y a todos por estarnos acompañando el día de hoy en este evento. Creo que es muy importante para nosotras las mujeres y para toda la ciudadanía. Y pues agradecer también aquí pues la presencia igual de la invitación que también se le realizó a mi compañera, la doctora Elvia Higuera, también gran aliada de este tema de género y pues de las principales también promotoras de los derechos de las mujeres aquí también en el estado. Un abrazo, doctora Elvia. Pues bueno, igual, pues para también empezar con mi participación y no, déjeme, permítame tantito porque no sé qué, le piqué aquí a la pantalla, pero bueno, en sí yo creo que la maestra, la doctora Elvia nos dio una gran cátedra de lo que es el tema pues de género, de lo que nos concierne pues hablar de en estos momentos. Tocó algunos puntos que yo también tenía previstos para esta presentación, pero la verdad es que pues creo que es un tema muy importante para todas y todos, más tratándose pues del momento en el que nos encontramos ahorita, que es pues el proceso electoral más grande de la historia de México. Entonces, pues bueno, es un gusto estar aquí en este día con ustedes. Agradezco la amable invitación de ti, Gerenci, del equipo. Y pues recordemos que estamos en pleno proceso electoral y como lo digo, no en uno cualquiera. No exagero al decirles que estamos preparándonos para una jornada electoral histórica que definirá pues el rumbo inmediato por el que habrá de transitar la participación ciudadana y hacia donde veremos enfocarse las políticas públicas en los diversos ámbitos de desarrollo. El día de hoy, mi compañera y yo tocaremos un tema que pues igual nos atañe a todas y todos, puesto que es que en un sistema democrático verdaderamente incluyente, pues no puede ya seguir fundándose sobre estructuras de discriminación y de desigualdad. Para entender por qué abordamos en espacios como este el tema de la participación política de las mujeres, creo que debemos necesariamente revisar el hecho de que en el pasado y hasta hace muy poco, las mujeres permanecieron confinadas por siglos en los espacios privados, sumisas, oprimidas, reprimidas, subordinadas a la voluntad masculina. Y pues bajo este esquema era sencillamente, prácticamente imposible pensar en una mujer dirigiendo el país o gobernando un estado, un municipio. Poco a poco las mujeres hemos ido destacando, han ido destacando en áreas como la literatura, el deporte, la ciencia. La actividad política se mantuvo todavía en una esfera exclusiva de los varones hasta hace apenas unas pocas décadas. Las luchas y los movimientos sociales de las mujeres que dieron origen al reconocimiento de sus derechos políticos y civiles, abriéndoles pues lentamente un espacio de participación en la vida pública, pues las vimos hasta hace muy poco, ¿no? Sin embargo, lo que hemos encontrado en este camino, pues es un viejo dilema del derecho en el cual los avances legislativos y la adecuación de la norma pues no son suficientes por sí mismos para modificar las prácticas sociales que violentan y discriminan a las mujeres. Ojalá bastara simplemente con la norma para transformar la realidad social, pero pues sabemos que las resistencias son muchas y son muy fuertes. Entonces, ya lo decía bien la doctora Elvia,
Un ejemplo de ello, pues tristemente es el tema de los partidos, que pues les cuesta todavía mucho trabajo el posicionar o levantarle la mano a las mujeres para que les pongan en un puesto en un puesto de elección popular, ¿no? Es todavía muy difícil, prácticamente se les está obligando, se les ha obligado, y pues así solamente han estado avanzando estos temas. Pues en el ámbito de familiar a lo político, pues pasando por una amplia gama de actividades intermedias, desde el punto de partida, pues fue la nula incidencia en la toma de decisiones de la vida pública, en la cual pues las mujeres han destrozado paradigmas rígidos y estereotipos construidos sobre los roles que la sociedad patriarcal impuso tanto a los hombres como a las mujeres, marcándonos a ambos qué debíamos o qué no debíamos de pensar, hacer o sentir, pues en razón de nuestro propio género, ¿no? Estos nuevos roles ejercidos por las mujeres no modificaron el trato violento que ha sido heredado en contra de nosotras. Por el contrario, lo diversificaron e incluso me atrevo a decir que se ha intensificado. En el ámbito político, pues no se diga, se han replicado en los últimos años agresiones físicas, verbales, psicológicas, económicas, sexuales y patrimoniales. Además de que pues, se han utilizado como instrumentos de ataques las nuevas tecnologías de la información, pues, las redes sociales comúnmente, particularmente, y pues por otra parte los avances en la participación de las mujeres en la vida política, pues no han superado del todo las desigualdades en la distribución de responsabilidades por las llamadas tareas de cuidado en el hogar. Esto es un claro indicador de lo que ya les mencioné. Los cambios culturales y sociales pues no van a la par de las conquistas legales. Las mujeres que se atreven a participar en la política pues no se ven relevadas de todas sus tareas domésticas, independientemente de si viven solas, en pareja o con familia, con hijos, pues sus comunidades suelen imponerles una serie de tareas de las que difícilmente pues se pueden alejar o se pueden sustraer. Ellas o nosotras, aunque seamos, pues, o que pueda ser una pues, diputada, una senadora, una presidenta municipal, una gobernadora, pues también tenemos una tarea en casa y esa no la hacemos a un lado. Siempre seguimos haciendo una doble jornada, llegamos a casa y nos quitamos el zapato y nos quitamos la toga y pues llegamos a lo que nos toca hacer. Porque pues también somos parte de una familia, somos parte de una sociedad y pues eso también es contribuir a lo mismo, ¿no? No debemos, pero no debemos de dejar y de seguir cediendo todas las posiciones de poder porque pues no es decisión o de toma de decisión a los mismos varones, porque pues no solo por el hecho de serlo y porque siempre haya sido así, pues se tiene que seguir manteniendo esa misma pues cultura, ¿no? Para incrementar igual la posibilidad de que las mujeres participen en la política y para cortar la brecha entre las condiciones de vida de uno y de otro género, pues se hizo necesario implementar una serie de acciones afirmativas, es decir, acciones o programas para incentivar y facilitar la inclusión de las mujeres y proteger sus derechos humanos, así como pues erradicar todas las prácticas violentas de las que pudiera ser víctimas las mismas mujeres. Una de estas acciones afirmativas, y que creo que son de las más importantes, pues como ya lo mencionaba también la doctora Elvia, fue la llamada cuota de género. Pues como tal, y de hecho ayer hablé de este mismo tema en otra participación, porque la verdad se me hace un tema de lo más importante. Y como tal, pues esto se originó pues por la lucha feminista que exigió pues al legislador o que exigió del legislador en su momento pues garantizar pues espacios mínimos de participación política para las mujeres, ¿no?
¿Por qué no se exigió una relación paritaria respecto de las candidaturas desde que la mujer obtuvo el reconocimiento a su derecho al voto pasivo? No sé si ustedes se lo han preguntado. Pues la respuesta, como ya lo mencionaba también ayer, pues es que era impensable siquiera, inimaginable, y simplemente pues es en una breve reseña o semblanza de todo lo que duró esta lucha y sus implicaciones en busca de un equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, pues se puede ver a través de los años y nos podemos asombrar hasta cierto punto de verdad de la lentitud en la que se ha avanzado en este tema y en el esquema de participación equitativa. Tenemos que en 1953, como dato, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció a las mujeres mexicanas como ciudadanas con derechos y obligaciones, permitiendo que emitan por primera vez en todo el país su voto en las elecciones de julio de 1955. En 1990, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exhortó a los partidos políticos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, obviamente, pues esto sin porcentajes ni sanciones. En 1996, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estipuló como una acción afirmativa y compensatoria que los partidos deben considerar, igual también, entre comillas, en sus estatutos, que las candidaturas a diputados y senadores no excedan 70% de un mismo género. Sin embargo, pues no previó tampoco sanciones ante su incumplimiento. En el 2002, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales obligó a cumplir con la cuota de género 70-30 en candidaturas a diputados y senadores, incluyendo el criterio de alternancia de género en las listas plurinominales, y además previó negar el registro de candidaturas en caso del incumplimiento. En el 2008, el Código Federal de Instituciones elevó la cuota de género a 60-40 en candidaturas a diputados y senadores. En el año 2009 se dio el caso que se conoce como las diputadas Juanitas. 8 diputadas federales pidieron licencia para separarse de su cargo y entraron a relevarlas, hombres o sus suplentes, pero todos eran varones, ¿no? Este es un claro desfasamiento ante las conquistas, pues, legislativas y en la aplicación de la norma en la práctica, y pues es el fenómeno ya conocido y que me acabo de referir. En el 2011, el Tribunal Electoral de la Federación determinó que el propietario y el suplente de las listas de candidato o candidatas deben de ser el mismo género, esto para evitar que se vuelva a presentar otro tema como el de las Juanitas. En el 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determinó el criterio 50-50 de las candidaturas a diputaciones federales y locales, así como el Senado para hombres y mujeres, y se establecieron sanciones, ahora sí, que pueden llegar a la pérdida del registro partidario. En el 2015, el Tribunal Electoral, también del Poder Judicial de la Federación, estableció las bases para la paridad de género bajo el esquema vertical y horizontal. No es hasta el 2019 que se logra la reforma constitucional en materia de paridad que regula la llamada paridad en todo, obligándose a los 3 órdenes de gobierno y a los 3 poderes del Estado a transitar hacia la integración paritaria en todos los órganos que nos conforman. Pues como puede verse, les di una referencia de este tema, pues hemos ido muy lento en el mismo. Espero que pronto pues se deje de hablar de cuotas de género, pues al interior de los partidos, pues muchas veces se usó como una medida engorrosa que se tuvo que realizar de mala gana, ya lo decía yo, como si se tratara de pues una dádiva o una concesión
para las mujeres, y recordemos que la finalidad última pues de toda acción afirmativa es que precisamente pues pueda prescindirse de ella, ¿no? La paridad debe ser en todo y no hay retroceso posible, o sea, no debemos de ir un paso atrás. Las etapas del proceso electoral en que nos encontramos, que como ya lo mencioné al principio es el más grande en la historia de México, serán definidas por las y los ciudadanos que participemos en él y que se encarguen de aplicar las reglas del sistema democrático en las diferentes responsabilidades que existen, desde la recepción de la votación hasta el momento del escrutinio y el conteo, llegando al resultado final. Quiero enfatizar en algo y sembrarles la inquietud a las mujeres que hoy nos están escuchando para que igual pues se acerquen a los partidos políticos, que se informen de sus propuestas, que se cercioren de los o que investiguen más de los postulados que defienden y participen además, que sumen sus esfuerzos con el que sea afín con sus ideales. Hay que informarnos más de las personas que nos van a representar y bueno, me parece que a veces las mujeres tenemos la idea de acceder a cargos públicos, pero nos olvidamos un poco de los medios a nuestro alcance, los medios que tenemos para conseguirlo. Es dentro de los institutos políticos, pues con la salvedad, como ya sabemos, de las candidaturas independientes, donde pues se conforman los liderazgos necesarios para ocupar los espacios de representación popular que estarán en juego mediante el voto directo, informado de la ciudadanía. Es ahí, pues, es a ella, la ciudadanía, la que deben de convencer de sus propuestas o con sus propuestas y su capacidad de respuesta ante la problemática actual que tenemos en el país. Si me estoy pasando del tiempo, Gerenci, perdón, pero avísame, ¿estoy bien todavía? ¿O ya me pasé? Sí, ya. ¿No me pasé? Ok, entonces ahí le paro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yola. Sin duda, ahorita en las conclusiones tendremos alguna otra muy acertada participación y comentarios. Muchísimas gracias. Ahora paso a presentar a la maestra Marta Irene Martínez. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es consejera electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí. Es presidenta de la Red de Mujeres de la Red Ciudadana para la Prevención del Delito de San Luis Potosí, del primer Parlamento de Mujeres del Congreso de San Luis Potosí, del Observatorio de Participación Política de la Mujer en dicho estado, de la Coalición por la Paridad de Todo y contra la violencia política en razón de género, del grupo plural de asesores del INE en San Luis Potosí y de la Comisión de No Discriminación en la Junta Local del INE en dicho estado. En coordinación con el INE, ha coordinado y llevado a cabo actividades de difusión de la cultura cívica relacionadas con la violencia política en razón de género, empoderamiento político de la mujer, participación política de la mujer indígena, derechos políticos de las personas trans y de las personas con discapacidad, diplomados en Derecho Electoral, conferencias sobre la figura de las candidaturas independientes, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Promoción y Vigilancia de Equidad de Género y No Discriminación en el Consejo Local del INE. Cuenta con el nombramiento de promotora de los derechos humanos por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, coordinadora general en el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí. En el ámbito de seguridad pública, ha sido directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Pública de León, Guanajuato. En el ámbito de la docencia, es catedrática en la licenciatura de Derecho. Ha recibido varios reconocimientos a la excelencia académica a nivel licenciatura, obtuviendo el primer lugar estatal dentro de la Evaluación Nacional Docente en la Educación Media Superior. Cuenta con varios cursos, talleres, seminarios y diplomados en temas electorales, otorgados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, maestra Marta, le otorgo el uso de la voz.
Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, maestra Jaritzin, esta invitación para mí es un honor y agradezco enormemente esta invitación, teniendo el honor de que esté acompañada por la doctora Elvia, así como por la magistrada Yolanda. Es un honor y pues bueno, entrando de lleno al tema, la doctora Elvia hizo una muy buena descripción, una descripción histórica de todos estos avances, de esta lucha y de los avances que hemos tenido en el ámbito de los derechos políticos de las mujeres, porque efectivamente la desigualdad ha sido histórica, en donde siempre hemos sido relegadas al ámbito doméstico o a tareas que de manera histórica han sido destinadas para las mujeres. Y esto pues no es otra cosa más que a partir de estos estereotipos de género, en donde las mujeres no podíamos salir a opinar, donde las mujeres estábamos destinadas exclusivamente a dedicarnos a temas educativos, a temas quizás de medicina, etcétera, pero no podíamos opinar de política. Había una frase que decía, las mujeres no piensan, las mujeres solamente se dedican a criar hijos. Después, creo que fuimos avanzando ya a partir de esta gran avance que tuvimos aquí en México con la lucha para poder acceder al voto femenino, pues empiezan las mujeres a irse adentrando en la cuestión política, pero muchas de ellas, y voy a referirme específicamente al caso de San Luis Potosí, algunas de ellas excelentes políticas detrás de hombres políticos. Ellas eran las acompañantes de sus esposos. Nosotros tuvimos aquí en San Luis Potosí en la década de los 50 un movimiento muy importante de la lucha por los derechos políticos en contra de un cacique, encabezada por el doctor Salvador Nava, y que siempre fue acompañado hasta el último momento por su esposa. Y entonces ahí empezaban esas mujeres a arriesgarse, a acompañar a los esposos a esas marchas, a esos mítines, a incluso arriesgarse a que fueran arrestadas como lo habían sido sus esposos. Posteriormente avanzamos en el acceso a los puestos, a los cargos públicos. Sin embargo, desafortunadamente, en muchas ocasiones, las mujeres estaban supeditadas a lo que le dijeran los superiores, que eran varones. Las decisiones las tomaban los varones y ellas tenían que obedecer. Ese creo que ha sido un estigma que hemos cargado y que ha sido difícil dejarlo atrás, que es el hecho de que la mujer ha sido desde siempre instruida para obedecer, para ser disciplinada. Y creo que de los grandes retos que tenemos es precisamente desde esos ámbitos de poder, desde esos puestos públicos, desde esos puestos en donde se toman decisiones políticas, las mujeres aprendan también a rechazar esas imposiciones de los varones, de los compañeros, de los pares o de los superiores. En el momento en que la mujer sale a esta vida pública de una manera más amplia, en el momento en el que empieza a acceder a cargos de elección popular, diputaciones, senadurías, regidurías, pues empieza el otro fenómeno que lo platicábamos en alguna otra ocasión, que es la violencia política en razón de género. Y esa ha sido una de las medidas que los varones han adoptado para amedrentarnos, para no permitirnos salir de una manera abierta, con libertad, a esta parte pública, a hablar de lo que creemos, luchar por nuestros derechos. La violencia política en razón de género ha sido utilizada por este sistema patriarcal precisamente para limitarnos, para estar ahí siempre con esa amenaza. Si sales a lo público, te vas a exponer y vas a ser juzgada.
y te vamos a estar vigilando. Y cualquier cosa que hagas mal va a ser juzgada doble que si fueras un varón. Estas situaciones, pues, han generado que muchas mujeres, específicamente tenemos el caso aquí de una diputada que le preguntábamos, exdiputada ya, que le preguntábamos si ella planeaba nuevamente entrar o seguir en estos procesos públicos, y decía, no, mi familia ya me lo prohibió, no quiere que yo esté expuesta más a esto y me voy completamente desilusionada de la vida política. Una diputada, exdiputada muy joven. Y ahí tenemos simplemente una de las expresiones de lo difícil que es estar en estos ámbitos públicos, en esta toma de decisiones. El aumento a las agresiones hacia las mujeres lo hemos visto, y que empiezan sobre todo a partir de las medidas afirmativas, en donde ya por ley había que tener un porcentaje de candidatas mujeres. Las agresiones en redes sociales, las agresiones en medios de comunicación, las agresiones verbales incluso, aumentaron terriblemente. Afortunadamente, logramos ya que esté tipificada la violencia política en razón de género. También creo que va a ser un gran dique para todas estas prácticas patriarcales que se van a estar dando en este proceso electoral. Sin embargo, hay una resistencia de los varones a través de trampas incluso que llevan a la risa. Lo decía ahorita la magistrada. Tuvimos en su momento las famosas Juanitas, pero yo recuerdo el proceso electoral pasado que tuvimos de los muches, de personas que quisieron burlar a la autoridad electoral en Oaxaca, en donde ellos se hacían pasar como personas de la comunidad trans, pero además, así como llegaron a los tribunales, llegaron a los órganos electorales, era decir, por favor, no quiero que se haga público, que yo vengo para cubrir, para ser candidato, y que se cubra esas candidaturas que estaban destinadas para esta comunidad. Definitivamente, creo que nos falta todavía mucho camino por hacer. Ahorita tuvimos nosotros en el proceso electoral pasado la consulta nacional. Cuando estuvimos analizando los resultados, nos llamó mucho la atención que cuando se les preguntaba a los niños y a las niñas, oye, ¿tú crees que hay una igualdad de derechos entre los niños y las niñas? Y decían, sí, claro que somos iguales, tanto niñas como niños. Pero después les preguntaban, oye, ¿y en tu casa, tú consideras que hay tareas que son exclusivas de niños y de niñas, o que se pueden compartir, que los deberes en la casa son para ambos? Y ya ahí los varoncitos decían, no, las niñas les tocan sus tareas que son exclusivas para ellas, barrer, trapear, etcétera, y a nosotros nos tocan otras cosas. Entonces nos percatamos de que había una disparidad en esa manera de pensar, porque al interior de sus casas siguen las prácticas machistas. Afuera, aparentemente estamos hablando de estos temas de igualdad. Y ahí creo que fue muy importante estos resultados que tuvimos en esta consulta nacional, porque quiere decir que tenemos que empezar a trabajar desde primarias, desde kinder, empezar a trabajar con ellos para cambiar estos sistemas, estas maneras de pensar, y que a partir de ahí, conforme vayan ellos adentrándose en esta vida política, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, puedan ellos ya ser conscientes de esa igualdad, y que las medidas afirmativas no son como lo manejan algunos varones, en el sentido de decir que por qué, que ahí las mujeres somos ahora las que estamos sobrepasando el ejercicio de nuestros derechos.
Otra cosa que creo que también es muy importante es que nosotros ahorita tenemos que estar trabajando en alianzas de mujeres, en alianzas con organizaciones civiles, en alianzas con todo lo que tiene que ver órganos electorales, seguimiento a los avances legislativos, y también lo mencionaba la magistrada Yolanda, el tema de la paridad, porque todavía no lo hemos alcanzado. Es bien difícil que una mujer todavía el día de hoy esté a la par en temas de puestos, de toma de decisiones, porque lo decía no hace mucho la secretaria de gobierno, en una posición tan importante, con una experiencia y con un valor que tiene la secretaria, ella lo señaló como fue objeto de violencia política en razón de género. Creo que ya, para no abarcar mucho, quisiera yo nada más señalar que el trabajo para nosotros todavía es muy largo, pero lo que tenemos nosotros que hacer es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, socializar el tema. Tenemos que prepararnos, educarnos, reconocernos. Me decía una persona no hace mucho, es que hablamos del tema de violencia intrafamiliar y decían, es que eso no es violencia, no estoy pegándole a la persona. Y le decía, es que quizá muchas personas el día de hoy todavía desconocen esos temas de violencia y desconocen incluso las mismas mujeres. Nosotros tenemos dentro de nuestra organización a líderes que son de comunidades, que son mujeres que a lo mejor no han terminado ni siquiera la primaria en algunos casos, pero que defienden con lo poquito que ellas tienen de conocimiento, defienden sus derechos, y las peticiones que hacen es: queremos aprender, queremos saber, porque si no viene nadie y nos lo dice, no podemos nosotros seguir avanzando en el tema de lo que tú vienes y nos dices, empoderamiento político. Pero yo ni siquiera sé qué es política. No saben qué es política, pero ¿qué creen? Ellas son las que reúnen a los señores para los mítines de los candidatos y de las candidatas. Ellas son las que les toca recorrer los municipios para juntar personas que acudan a los mítines, para llevar a los candidatos, etcétera. Pero el porcentaje que tenemos de estas señoras, que son las operadoras políticas, que pueden acceder a un puesto de toma de decisión, ya no les digo que en un puesto público, dentro del mismo partido político, es mínima. Las candidaturas se les da en muchas ocasiones, no a aquellas que han estado en tierra trabajando, recorriendo las calles, recorriendo sus colonias, recorriendo sus comunidades. Creo yo que las mujeres dentro de los partidos políticos sufren más violencia política de la que nosotros tenemos alguna idea. Me ha tocado trabajar con varias mujeres de diferentes partidos políticos en algunas ocasiones, y lo que me dicen es que ya no aguanto la violencia que hay hacia mí, incluso de mis mismas compañeras. El hecho de que ellas de manera constante están cuidándose, viendo de qué manera no logran alcanzar esos puestos de toma de decisión al interior de los partidos políticos. Y luego viene esa parte que yo de verdad les hago mucho énfasis. Cuando les digo, bueno, es que tú pelea, aquí traes un enorme bagaje electoral, un trabajo que has realizado al interior de tu partido político, y pues lo que me dicen mujeres muy valiosas es que lo que diga mi presidente. Y pues sí, lo que diga su presidente es que desafortunadamente muchas de ellas no aparecen como candidatas el día de hoy, pero son las que están trabajando
desde hace 2 años, preparándose para poder acceder a una candidatura, al menos en este proceso electoral, y pues desafortunadamente no lo lograron. Y es, creo yo, lo que tienen que hacer ellas al interior de sus partidos políticos, es ya, rebelarse, dejar atrás esa partecita de la disciplina y poder avanzar, porque desde el partido político tienen ellas o van a tener, si de veras se animan a realizar estas acciones, tienen el dinero. Los partidos políticos tienen un dinero muy importante para que ellas puedan capacitarse. Desafortunadamente, ese dinero lo han utilizado para comprar mandiles, para comprar balones de fútbol, y no es para su educación. Y con esto, pues bueno, termino mi participación para no excederme en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marta. Pues usted es un claro ejemplo de la lucha en San Luis Potosí por el empoderamiento de la mujer políticamente, y qué mejor que poderla tener en este foro, y agradecemos su participación tan valiosa, y bueno, que es la realidad que aún nos toca vivir. Pasaremos a la segunda ronda y en 2 minutos, porque bueno, no quiero también excederme de sus tiempos, ¿qué es lo que nos hace falta para seguir empoderando a las mujeres en la vida política del país? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué acciones afirmativas tenemos que realizar? Adelante, maestra Elvia. Sí, yo creo que en un primer momento tenemos que democratizar un poco más la vida interna de los partidos políticos. Me parece que todavía hay mucha ausencia, falta de transparencia en los procesos de designación, y esto pues lo que genera es que las mujeres sigan quedando fuera de estos procesos de deliberación donde se toman los acuerdos respecto de las candidaturas, respecto del recurso que tiene que ejercer el partido político, respecto de la asignación de recursos para que ellas sean candidatas y tengan mejores condiciones de competitividad electoral. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en democratizar los espacios de los partidos políticos. Un segundo elemento es que también creo que tenemos que seguir trabajando en disminuir las violencias y las discriminaciones en contra de las mujeres, porque mientras estos fenómenos sigan transversalizando sus cuerpos y sus vidas, va a ser mucho más complejo que las mujeres participen en temas de política. Un tercero es que también creo que las mujeres que nos están llegando a representar tienen que llegar con una clara agenda de género, una agenda que esté enmarcada en los derechos humanos de las mujeres, más allá de mi ideología personal, más allá de mi creencia religiosa. Creo que una de las esencias fundamentales de las democracias y de los estados laicos es que justamente lo que deben de prevalecer son los derechos y libertades de todas las personas. Entonces, ocupamos mujeres que lleguen con un claro compromiso y convicción en la agenda de las mujeres. También ocupamos mujeres que ejerzan un poder de manera autónoma, que no estén supeditadas a lo que diga su líder de bancada, a lo que diga su dirigente político, porque finalmente terminan atrapadas en estos procesos donde quienes terminan tomando las decisiones son ellas nomás llegan, votan y gracias. Es todo lo que de alguna manera hacen en muchos casos, especialmente en poderes como el legislativo. Y creo que un último reto es que tenemos que transitar de la paridad cuantitativa a la paridad cualitativa, que es justamente esta posibilidad de que las mujeres no solamente estén presentes en números o de manera numérica en los espacios de toma de decisión, sino que también esta presencia de mujeres se traduzca en acciones que trastoquen las estructuras patriarcales, machistas y violentas de los poderes del Estado, de tal manera que sí podamos transitar hacia una mirada y una forma diferente de hacer política. Entonces, yo creo que son los retos que tenemos, y un placer de verdad coincidir con la magistrada Yolanda, un deleite escucharlas, igualmente maestra Marta, un placer poder coincidir con ustedes esta tarde, al igual que con las compañeras que nos acompañan y los compañeros. Muchas gracias, querida Jarinzi, muchas gracias.
Gracias, doctora Elvia. Y bueno, hasta anotamos las propuestas porque son importantes para la próxima agenda de género, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, magistrada Yolanda. Permíteme, ya. Pues muchas gracias igual, pues por la invitación. Y pues sí, yo creo que este tema da por mucho todavía de qué hablar. Podríamos quedar aquí horas y horas hablando de ejemplos precisamente de lo que yo como juzgadora he visto a lo largo de mi trayectoria, a lo mejor corta, digamos, de magistrada, pero la verdad es que han sido ejemplos que me han sorprendido muchísimo. Hemos tenido, pues, casos en los cuales, pues, se ha visto, pues, la viva imagen de lo que es, pues, que las mujeres en algunas poblaciones, por ejemplo, se puede decir que están inmersas todavía en un tema de querer que se sigan controlando por la figura masculina. No ceden, las mismas mujeres no ceden para que estos espacios se les den a ellas. Teníamos un caso, lo comento brevemente, de mujeres que vinieron aquí al tribunal a, pues, prácticamente a decirnos que pues no querían que una mujer fuera propuesta para, creo que era jefa de tenencia o para presidenta municipal, no recuerdo bien, pero la verdad es que me sorprendieron los comentarios. Era un tema de que decían que no querían que una mujer, una vieja, comentaban así, que no sabía, que sabían que ella no iba a poder llevar a cabo pues lo que necesitaba la comunidad, ¿no? Y defendían al varón que venía pues también aquí al tribunal, y lo estaban defendiendo pues con uñas y dientes prácticamente, para que él fuera la persona que ocupara ese lugar. Entonces, la verdad es que a mí ese ejemplo que les menciono, pues es un tema que pues me sorprendió, pues no de grata manera, obviamente. Y pues tenemos el claro ejemplo de que pues las mujeres somos pues simplemente por una tema del INEGI, digamos, pues de que somos más en realidad que los hombres en el sentido de la población. Simplemente las mujeres somos un 52% y los hombres un 48% más o menos. Este dato pues es desde los años 80, tengo entendido, y pues el claro ejemplo es de que pues el candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, cuando fue pues elegido presidente, ¿quiénes ustedes creen que fueron quienes lo llevaron a la presidencia? Exacto, pues las mujeres fueron las que tuvieron el voto preferencial, y que si hubieran votado por pues la otra candidata mujer, pues hubiera sido electa ella, ¿no? Entonces tenemos que creer, a lo que voy es que creo que tenemos que creer en nosotras mismas, tenemos que creer en las mismas mujeres, en nuestras compañeras mujeres, en darles la oportunidad de que nos demuestren o que demuestren ante la ciudadanía que también somos capaces, que también podemos hacer el mismo e igual trabajo o mejor trabajo que también los varones, y que levantemos la voz, que levantemos las manos para pues que nos tomen en cuenta en el partido político al que estamos, pues al que pertenecemos, al que nos hemos dedicado ahí a formar parte, y que no nos dé como pena en
en el sentido de que alcemos la voz, ¿no? De que digamos lo que nos toca o que peleemos por lo que nos toca, porque creo que si seguimos quedándonos calladas en el mismo sentido de estar esperando que nos levanten la mano algún dirigente de nuestro partido político, la verdad es que en muy pocos casos va a suceder, como lo decía también la maestra Marta Martínez, pues la verdad es que las mujeres que han estado y que se han visto pues en pie en esta lucha, en este pues combate diario a que nos sigan tomando en cuenta, que se sigan respetando nuestros derechos, la verdad es que es muy difícil que se les tome en cuenta. Siempre llegan alguna persona, y lo hemos visto, no me lo estoy inventando, lo vemos diario, una mujer que es pues la esposa del diputado, la esposa del presidente municipal, que ya la metieron a la diputación, a la de mayoría relativa. Hemos visto infinidad de casos y escucho mucho cuando voy a dar alguna capacitación a algún partido, alguna plática, escucho mucho que eso es de lo que más se quejan las compañeras, las mujeres, en el tema de que no se les toma en cuenta y a pesar de que son las que, como bien dice, son las que llevan a los hombres a que juntan a todas las personas para hacer los mítines, para hacer las reuniones, y aún así no se le toman en cuenta. Entonces, yo me quedaría con el punto de que levantemos la mano, que siempre estemos en la misma, digamos, sintonía, si sí lo queremos ver, de que nos hagamos escuchar, que el Tribunal Electoral, así como pues el Instituto Electoral, otros medios también que tienen, los tenemos abiertos y dispuestos para que nosotros hagamos llegar nuestras inconformidades, que sepan que no están solas, que sepan que hay un Estado de Derecho, que hay muchísimas mujeres también, o muchísimos pues también hombres aliados en los cuales se puede también confiar que podemos construir. Como siempre lo digo, no es una lucha entre hombres y mujeres, es simplemente que se nos respeten nuestros derechos y que sigamos avanzando en este mismo contexto. Y bueno, creo que me pasó mucho el tiempo, me voy de corrido, una disculpa, pero la verdad es que hay mucho que hablar de este tema y bueno, agradecerles más que nada pues la invitación y haberme pues dejado pues participar y haberme recorrido un poco más del tiempo. Gracias a todas y a todos por escucharme y pues muchas gracias, y por aquí también estoy para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, magistrada. No, Yola, no te preocupes, sin duda son temas que apasionan y que quisiéramos aventarnos un poquito más del tiempo, alargarlo, pero no te preocupes. Adelante, maestra Marta. Yo creo que las áreas de oportunidad, como bien lo han mencionado mis antecesoras, son muchas. Yo quiero centrarme en dos. La primera es la educación. Yo recuerdo que cuando hace ya casi 9 años, cuando gana Enrique Peña Nieto, salió una nota que me llamó mucho la atención porque era la primera vez que había una mayoría en el Congreso de mujeres, y sacan una nota donde vienen las mujeres, las nuevas diputadas, y se acercan a entrevistarlas y les dicen: oiga, usted es diputada. Ah, sí, ¿y por qué están aquí? Pues es que nos vienen a enseñar dónde va a estar nuestro curul y qué es lo que vamos a hacer aquí. ¿Y cuáles son sus propuestas? Le preguntan a una de ellas y dice: pues no sé, porque yo mi esposo es el político, yo soy solamente una ama de casa, me dedicaba a llevar a mis hijos y pues hasta ahí.
Ahorita acabo de ver una candidata que también hace expresiones más o menos en ese sentido. No sé por qué estoy aquí, pero me dijeron que viniera y pues yo vengo para ayudar. Yo no dudo de ninguna manera de esas ganas que tienen las mujeres de apoyar a sus comunidades, pero tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos. Bien lo decía la maestra Elvia, hay que pasar de esta parte cuantitativa a la cualitativa, porque tenemos un gran reto, hay que prepararnos, hay que educarnos, hay que estar de verdad con este compromiso. Si queremos estar en una función pública, prepararnos, estudiar. Sé que el reto es muy grande, pero también el compromiso es mucho. Y no podemos estar en una función si no tenemos esa preparación que avale todo este trabajo, toda esta lucha de muchos años que se han realizado a partir de estas luchas encabezadas por las mujeres. Y el segundo punto son las alianzas. Tenemos que hacer alianzas, tenemos que estar apoyándonos unas a otras desde organizaciones civiles, desde colectivos, desde mujeres de diferentes partidos políticos, desde las instituciones, porque yo creo que eso nos va a hacer más fuertes. Y yo lo he visto del proceso electoral pasado a ha avanzado mucho. Y gracias, creo yo, y el reconocimiento también a Jaritzin, es desde la sociedad civil, desde los colectivos, desde esa labor que tomen de decir, a ver, vamos a juntarnos, vamos a prepararnos, vamos a hacerlo. Y ya ha habido un cambio de conciencia y lo tenemos. Yo estoy tan contenta con estas dos últimas celebraciones del 8 de marzo, porque ha habido un cambio de conciencia y que a mí me hubiera gustado que en mi época, en mi juventud, así hubiera sido. Ya cambió, creo yo, vamos empezando. Entonces, yo lo dejaría en esos dos puntos. Sería educación y alianzas. Mil gracias, Jaritzin, por la invitación. Un gusto, magistrada Yolanda, doctora Elvia, mil gracias. Muchísimas gracias, maestra Marta. Bueno, pues nos vamos con un poquito más de dudas, un poquito más de inquietudes, un poquito más de ganas de hacer una transformación. Y eso es lo que sirven estos foros. Estos foros llaman a incentivarla, a activar a la gente, motivar a las mujeres para lograr un empoderamiento, ¿no? Y no solo político, sino en todos los ámbitos, porque pues siempre lo hemos dicho, la paridad, como bien lo dijo Yola, la paridad es en todo. La paridad en todo es importante. Y por parte del Centro de Estudios Universitarios e Investigación y de los alumnos que nos acompañan y los que nos siguen en Facebook, agradecemos muchísimo la participación de ustedes el día de hoy y esperamos que no sea el último foro donde podamos compartir y, bueno, analizar un poco más de estos temas. Les agradezco muchísimo a todos, que tengan una excelente noche, un abrazo y nos veremos en los próximos foros. Gracias, magistrada Yola, gracias, doctora Elvia, gracias, maestra Marta Martínez, que estén muy bien. Buenas noches y un abrazo para todos.